Bueno, profesor Ever, en el día de hoy le vamos a realizar una pequeña exposición. El grupo conformado por Alejandro Brujés, Luis Cervera, Juan Felipe Cifuentes y mi persona Manuel Sánchez. Vamos a realizar una pequeña exposición con los temas asignados para el día de hoy. Y pues a mí me tocó el tema de la fibra óptica y las aplicaciones de esta, eh, el cual me parece un tema muy interesante y uno de los temas más importantes en la actualidad para tratar. Pues bueno, ¿qué tenemos por fibra óptica? Bueno, por fibra óptica conocemos de que la fibra óptica es el medio más moderno y el más avanzado para enviar información, y es el medio que más avances tecnológicos ha sufrido al pasar de todos los años. En los últimos tiempos, la fibra óptica ha sido el objeto de más estudio y el objeto donde más se ha puesto la inteligencia humana a trabajar en pro de sacar adelante esta idea de fibra óptica. Bueno, ¿qué tenemos con fibra óptica? La fibra óptica eh, es es literal la forma de cómo nosotros podemos transmitir cualquier tipo de información, pero usando la luz. Que eh, este es el boom de esta tecnología. ¿Por qué? Porque emplea la luz para la transmisión de las señales. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Está compuesta por una región cilíndrica por la cual se efectúa la propagación de la luz, la cual se denomina núcleo, y una zona externa o el coaxial en él y que se denomina envoltura o revestimiento. ¿Qué pasa con la fibra óptica? ¿Cómo está hecha? ¿Cuál es su estructura? Bueno, principalmente con la fibra óptica tenemos de que tenemos un cable de vidrio, que en realidad no es un cable, sino que literal son unos filamentos de vidrio de altas purezas que son sumamente delgados, que de hecho se miden en micrones, y que tienen un grado de confiabilidad. ¿Por qué? Porque se transfiere la luz por estos cables, pero el alto grado de confiabilidad que nos brinda esta tecnología es de que no se ve afectado por las interferencias electromagnéticas de radiofrecuencia, que es pues lo mejor de esta tecnología. ¿Qué pasa con la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica lo que nos ofrece a nosotros es la capacidad de llevar información a muchísima más velocidad que en los cables convencionales de cobre o en los cables coaxiales de las señales. Y la fibra óptica, ¿en qué se basa? En el principio de reflexión total. ¿Qué pasa? Que la luz cambia de trayectoria al pasar de un medio a otro, como el aire y el vidrio. Ya, entonces, los principales enlaces de conexión con la fibra óptica son el transmisor, el receptor y la dicha fibra óptica. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la, tenemos a los filamentos de vidrio dentro del cable, los cuales son conductores, los cuales son capaces de conducir rayos ópticos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que como nosotros, a diferencia del cable de cobre, para transmitir información, el cable de cobre conduce corriente. Entonces esto hace que se creen muchos campos electromagnéticos, y todos esos problemas nos los ahorramos al momento de nosotros tomar un material el cual es inmune a esos campos electromagnéticos de interferencias de radio y frecuencia. Y además de eso tenemos lo que es la capacidad de transferir información a la velocidad de la luz, que esto es lo que mayoritariamente es lo más interesante de la tecnología. ¿Por qué? Porque nos da mayor rapidez y mayor fiabilidad de los datos y de los datos que se están transmitiendo, tanto de ida como de vuelta, de lo que se recibe como lo que se envía. También, como otro pro de la fibra óptica, tenemos que esta misma puede transmitir la señal con su ancho de banda necesaria, o sea, que necesitaríamos con 10.000 pares de cables de cobre. O sea, un cable de fibra óptica puede transmitir lo que transmitirían 10.000 pares de cable de cobre. ¿Cuáles son las desventajas de esta tecnología? Pues la desventaja de la fibra óptica
son de que es costosa, más que todo en países como Colombia, donde no es tan común, donde no hay tantas empresas que trabajen en ella, donde no hay tanta cobertura. También la fragilidad de las fibras al momento de una construcción de algún edificio es muy engorrosa la instalación de la fibra óptica y de que se le dé un buen manejo a la tecnología. Eh, También la dificultad para reparar un cable. Es muy dificultoso eh, reparar un cable de fibra óptica dañado en un edificio, en una casa. Entonces por eso es que sus instalaciones son tan costosas y se necesita tanto cuidado con ellas. Pero ¿qué tiene de ventaja? Que son fáciles de instalar, aunque son difíciles de mantener, pero como las ventajas que yo les he dicho, tienes información a la velocidad de la luz, puedes hacer conexiones intercontinentales, también conectar partes de un continente como América del Sur con América del Norte, que vemos como redes como vemos que fibra óptica traspasan literal desde todo el Golfo de México, desde la Ciudad de México hasta Miami, por cables subterráneos, submarinos, literal traspasan todo el Golfo de México. Entonces vemos que nos abre un mundo totalmente nuevo a lo que es la tecnología, la propagación de tecnología, entre otras cosas. También la insensibilidad a las frecuencias eléctricas es algo que nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque podemos operar con fibra óptica en zonas de alta tensión de energía, ya que como no se ve afectada por esta, pues obviamente no vamos a tener ningún problema al momento de pasar alguna información o de usar nuestra fibra óptica. Y como aplicaciones podemos ver de que nosotros normalmente sabemos de lo de la aplicación de la fibra óptica para las señales de internet, pero además de esto también tenemos todo lo que es el campo de la medicina con los fibroscopios, ya con los que se utilizan para hacer las endoscopias, la vaginoscopia, las gastroenterologías y todo eso. Y en la medicina se utiliza mucho ya la fibra óptica, que se llaman fibroscopios. Ya ya se dejó de un lado la endoscopia clásica para introducir artefactos dentro de nuestro cuerpo para verlo, el cuerpo por dentro. Ya no se utiliza, sino que ahora se utilizan los fibroscopios, que son tecnologías son tecnologías más fieles y menos invasivas para el cuerpo humano. Además también tenemos que se utiliza en la arqueología, que pues en la arqueología también se utilizan lo que son como si se le hiciera un endoscopio al suelo para ver qué hay en el subsuelo. Entonces también vemos que se utiliza mucho la fibra óptica en los sensores, porque gracias a que no se ven afectadas por la electricidad ni por los campos electromagnéticos, vemos cómo hay más fiabilidad en los sensores y no se ven afectados por los campos electromagnéticos que rodean pues a toda la sociedad hoy en día. También en aplicaciones militares como robots, radares, comunicaciones con navíos, comunicaciones con todo lo que es aeronáutica, entre otras cosas. Vemos también aplicaciones con comunicaciones con robots, con drones, etcétera. También en la iluminación, tanto en la iluminación como se podrá decir para piscinas, porque no se crean campos electromagnéticos, se disminuye la probabilidad de que haya un cortocircuito y de que hayan pues personas electrocutadas, etcétera. Y el fuerte donde más se le ha sacado provecho, que conoce más la sociedad, que sean las telecomunicaciones como el internet, las redes, la telefonía y otras aplicaciones como serían la web, la telemedia, la televisión, los bancos, las telecompras, también el transporte, de cómo nosotros podemos pues las redes las redes de telecomunicación, cómo se transporta la información de punto a punto. Podemos ver las instalaciones de diferentes mandos en navíos y la señalización que hay pues a nivel mundial. Literal ha sido una tecnología que ha ayudado mucho a la globalización. Y pues bueno, ya como eso dejamos un poco claro lo que es el tema de la fibra óptica y de las aplicaciones, ventajas y desventajas que ha tenido pues en esta época del año y de todo este siglo, y como desde los 80 del siglo pasado vemos cómo se ha poco a poco ido modernizando esta tecnología, y esperamos que siga así. Muchísimas gracias, profe.
Bueno, profe, yo voy a hablarle sobre algo muy importante, sobre si es lo mismo ver que creer. Bueno, en vista de que estamos acostumbrados a que la luz se propague en línea recta, la reflexión de una la refracción y la reflexión interna total a menudo nos presentan imágenes increíbles. La reflexión atmosférica contribuye a múltiples ilusiones que se conocen como espejismos. Bueno, para poder tener más en cuenta esto podemos ver, tenemos aquí dos imágenes. En la primera vemos que una capa de aire caliente en contacto con el suelo, también caliente, es menos densa que las capas de aire frío que están arriba de ella. Por consecuente, la luz proviene de los objetos más distantes, se refractan hacia arriba, por lo cual estos aparecen invertidos. Por la noche, a veces se presenta la situación contraria. La capa de aire frío se encuentra debajo de otras capas más calientes. Las luces de un automóvil, como se muestra en la segunda figura mencionada anteriormente, la segunda figura, aparecen destellos luminosos, quiere decir espejismos en el aire. Entonces, muchos científicos opinan que algunos de los objetos voladores no identificados, o sea, los ovnis, eh, observados a través de los siglos, pueden explicarse en términos de refracción atmosférica. Varias combinaciones de la refracción y la reflexión interna fueron la causa de la extraña fotografía apareciendo en pantalla. La foto fue tomada con una cámara colocada debajo del agua, enfocando a una muchacha que estaba sentada en el borde de la piscina y tenía los pies sumergidos en el agua. Bueno, una explicación gráfica de esto vendría siendo esta que está en pantalla, donde se explica gráficamente lo que está sucediendo en este fenómeno. Entonces, la parte superior de la fotografía fue resultado de la refracción en la superficie. En la parte del centro, la inversión de las piernas fue una ilusión producida por reflexión interna total en la superficie del agua. Y la parte inferior de la fotografía es la única imagen que no muestra distorsión, puesto que las piernas se ven en forma directa dentro del mismo medio. Listo. Bueno, muy buenas tardes, profesor Ever. Aquí estoy con mi compañero Juan Felipe, cual el día de hoy le vamos a presentar, por mi parte, lentes simples y el... Juan, ¿qué tema vas a presentar? Longitud focal y la ecuación de fabricante de lentes. Ok, como podemos observar en mi tema, bueno, lente simple, la forma más sencilla de explicar cómo funciona un lente consiste en considerar la refracción de la luz mediante prismas. Cuando la ley de Snell, de la cual hablamos en el anterior tema, se aplica a cada superficie de un prisma, la luz se desvía hacia la normal cuando entra en un prisma y se aleja de ella cuando sale de él. El efecto en cualquier caso es ocasionar que el haz de luz se desvía hacia la base del prisma. eh, los rayos de luz permanecen paralelos porque tanto la superficie de entrada como la de salida son planas y forman ángulos iguales en todos los rayos que pasan por el prisma. Por lo tanto, un prisma simplemente altera la dirección de un frente de onda. Eh, las superficies curvas de los lentes pueden tener cualquier forma regular. Por ejemplo, o sea, puede ser esférica, cilíndrica o parabólica. Puesto que las superficies esféricas son más fáciles de fabricarse, la mayoría de las lentes se construyen con dos superficies esféricas. Eh, por otro lado, los rayos de luz paralelos que pasan a través de ese tipo de lentes se desvían hacia la parte gruesa, lo que hace que el haz se vuelva divergente. La proyección de los rayos de luz refractados muestra que la luz parece provenir de un punto focal virtual ubicado frente a la lente.
Entonces, ajá, Juan. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre longitud focal y la ecuación de fabricante de lentes. Entonces, pero para comenzar voy a dar aquí unas cositas. Que dice, bueno, con una lente se le considera delgada cuando su espesor es pequeño comparado con las otras dimensiones que la componen. En este caso también se puede reflejar en los espejos. Entonces, las imágenes que se forman por lentes delgados son una función de longitud focal, pero conservan unas grandes diferencias. Entonces, una de estas diferencias es que la luz puede atravesar un lente en dos direcciones. Entonces, esto da como resultado dos puntos focales para cada lente. Uno que se le llama lente convergente y otro que se le llama lente divergente. Entonces, el primero tiene un foco real F y el segundo tiene un foco virtual F con una coma arriba. Entonces, eh, la distancia entre el centro óptico del lente y cualquier punto o cualquier foco de este lente se le denomina longitud focal F. O sea, entonces, la longitud focal F es la distancia del centro óptico de un lente a cualquiera de sus focos. Y entonces, ahora aquí, para hablarles de la ecuación fabricante de lentes, se representa como 1 sobre F igual, entre paréntesis, n-1 por, entre paréntesis, 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2, cierra paréntesis. Entonces, esta fórmula se aplica tanto a lentes convergentes como a divergentes, siempre que se tenga pues, una convención de signos. Entonces, el radio de la curvatura, sin importar ya sea R1 o R2, es considerado positivo si la superficie es curva hacia afuera, es decir, que si es convexa, y es negativa si la superficie es curva hacia adentro, es decir, cóncava. Y también cabe aclarar que la longitud focal F de un lente convergente se considera positivo y la longitud focal de un lente divergente es considerado negativo. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación. Y bueno, hasta luego. No, profe.